Señor secretario. Mi presidente, se ha recibido dos urgencias, se han hecho presentes en carácter de simple. La primera, para el proyecto de ley que regula el proceso unificado de personas de búsqueda de personas desaparecidas y crear el sistema interconectado para estos efectos. Es un proyecto que ya se encuentra radicado en la Comisión de Hacienda, que tiene que emitir su informe para que pueda ser enviado a la sala con los acuerdos que adoptó esta comisión en materia de discusión en particular. Y también está con urgencia suma el proyecto que está en el primer lugar de la tabla hasta el momento del día de hoy, que es el relativo a la sustracción de madera. También se recibió, presidentes senadores, un oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, firmado por su presidente, don Raúl Leiva, en la cual, en el contexto de la visita inspectiva realizada el día miércoles 27 y jueves 28 de julio pasado a la región de la Araucanía, acordó oficiar a esta instancia para solicitarle que informe acerca del actual estado de tramitación y requerir su agilización respecto a los siguientes proyectos de ley: el de sustracción de madera, el que moderniza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, el sobre la persecución del narcotráfico, el sobre delito de usurpación. Esos cuatro proyectos. Informar a la comisión, como es de todos conocido, el de usurpación se ve mañana en la sala, en el primer lugar de la tabla. El de narcotráfico está para continuar la discusión en particular en esta sesión. El primero está también para culminar su discusión en particular y, en consecuencia, el único proyecto que estaría en una órbita distinta es el que está en segundo lugar, el que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Que no hemos todavía iniciado su discusión. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Vamos entonces, si le parece, los señores senadores. Senador Proven. Perdón, el senador Proven, no me había fijado, perdón. Gracias, presidente. Solamente por su intermedio decirle al subsecretario que tiempo atrás nosotros tomamos el acuerdo de oficiar para que ellos mandaran el proyecto para corregir la situación de Carabineros PDI. Entonces, estamos a 15 días que entra en vigencia la ley y eso no se ha hecho. Y vamos a tener un problema ahí, que la PDI va a tener que hacer funciones por la cual hoy día no está. Sí. No sé si conoce el tema el señor secretario. Es un error de hecho que es serio, pero error al fin, por el cual en la ley sobre probidad y la fuerza de Carabineros y la PDI ha habido un sistema por el cual se aprobaba como espejo el artículo correspondiente. Después de aprobado los Carabineros, se aprobaba para la PDI, y esto por un error quedó en el artículo 2, si no me equivoco. La PDI quedó con todas las atribuciones de Carabineros también. Entonces eso es lo que hay que corregir. A ver si podemos trabajar después con la asesora del señor subsecretario. Yo quiero darle, como hoy día queremos tratar el de delincuencia organizada y el de narcotráfico y crimen organizado, y luego vamos a ver el de delincuencia organizada y técnicas especiales de investigación. Vamos a darle primero hoy día la palabra al señor subsecretario, porque él tiene, como ustedes saben, tiempo limitado, y en todo caso vamos a preocuparnos de que terminemos esta sesión terminando de aprobar robo de madera de todas maneras, ¿no? Pero si le parece, pues entonces cambiaremos el orden de la tabla y veremos el punto segundo, y le damos la palabra al señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve. Muchas gracias, presidente. Agradecer la posibilidad de estar en la Comisión de Seguridad del Senado y la posibilidad también de participar en un debate que es trascendente en el momento que vive el país, que tiene que ver con una agenda legislativa que incluye el proyecto que ustedes están debatiendo, que es el proyecto que fortalece las capacidades de persecución del narcotráfico. Quiero, a partir de eso, hacer una pequeña presentación con el objeto de poder entregar algunos elementos de contexto en torno a cómo está llevando adelante el gobierno su mirada respecto a la lucha contra el crimen organizado, y quiero en ese marco finalmente poder destacar aquellas indicaciones o modificaciones al proyecto de persecución de narcotráfico que son las que nos parecen más relevantes. Que por lo tanto el gobierno ha ingresado indicaciones y esperamos por lo tanto que en el trabajo que ustedes van a hacer esas indicaciones se puedan votar. Vamos. Bueno, lo primero, en esta lámina
ustedes saben que el gobierno ha mandatado la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Pública. En eso se está trabajando. Nosotros estuvimos en la región de Arica justamente para poder dar a conocer el trabajo que se está llevando adelante en materia del Plan Nacional de Seguridad Pública, y el compromiso es poder tener el Plan Nacional de Seguridad Pública durante el segundo semestre de este año. Pero en el marco de ese Plan de Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior está llevando adelante en conjunto con la ministra del Interior la tarea de definir una política nacional contra el crimen organizado. Por lo tanto, quiero que tengan en su mente que el presidente de la República nos ha instruido al mes de octubre proponerle una política nacional contra el crimen organizado. Y es en ese marco que queremos poder entregar alguna información de lo que el gobierno está haciendo. Vamos. Bueno, todos saben, y hay algunos antecedentes generales, que en materia de crimen organizado se viene produciendo modificaciones sustanciales al tipo de organización criminal que enfrentamos. Esta mutación se viene produciendo hace ya varios años, y yo diría que hay 4 elementos a los cuales se hace alusión ahí parcialmente respecto a cuál es la mutación y cuál es el nuevo tipo de crimen organizado que estamos enfrentando. Y yo quiero que tengan una imagen también. Mientras el crimen organizado se ha ido sofisticando y por tanto se ha ido modernizando, mejorando sus capacidades económicas, tecnológicas, incluso de organización, pareciera ser que el Estado ha mantenido una cierta inercia, y por lo tanto la distancia entre las capacidades del crimen organizado y las capacidades del Estado para combatirlo, en lugar de ir disminuyendo, se han ido acrecentando. Y por lo tanto la imagen que tiene el gobierno es que esa brecha de capacidad es la que hay que cerrar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Antes Chile era un país de paso para el crimen organizado. Después pasó a ser un país, además, que consumía drogas y por tanto un país de destino. Y en los últimos años, además, el crimen organizado ha generado la posibilidad de producir droga al interior del país. Por lo tanto, ha habido una mutación respecto al rol que juega el país en materia de crimen organizado y de narcotráfico, de un país de paso a un país de paso, después de paso y consumo, después de paso, consumo y esbozo de producción al interior del país de drogas. Diputada, ¿cómo está usted? Un gusto saludarla. Y ahí, por lo tanto, hay algunos antecedentes generales respecto a eso. Ese es uno de los cambios, yo diría, que son importantes de tener en cuenta. Lo segundo, que había un cambio en términos del tipo de droga que se incauta en Chile. La principal droga que se incautaba era cocaína y pasta base. Hoy día, los últimos años, se ha producido una inversión en el tipo de droga. Hoy día lo que más se incauta es marihuana y drogas sintéticas. Lo que explica, por ejemplo, que en el norte, ya que está el senador Insulza aquí, en el norte vamos a ver que ha ido creciendo persistentemente la incautación de ketamina, que es una droga que se utiliza para producir un tusi falso, porque el tusi tiene otro componente químico. En Chile se vende el tusi, pero el tusi está compuesto por ketamina. Entonces, primero, cambio en el rol de Chile. Segundo, cambio en el tipo de drogas que se incautan en Chile. Tercero, efectivamente, presencia e influencia de organizaciones criminales extranjeras que empiezan a instalar su negocio en Chile. Y cuarto, fenómeno que se viene produciendo en los recintos carcelarios, que tiene que ver con el rol que los recintos carcelarios empiezan a jugar en materia de crimen organizado por la presencia de líderes de organizaciones criminales en las cárceles chilenas. Creo que esos 4 elementos hay que tenerlo en cuenta para poder mirar lo que está ocurriendo. Vamos. Por lo tanto, hay que tener una política nacional contra el crimen organizado, cuyo objetivo, una mirada general, es desarticular obviamente las bandas criminales y debilitar su poder financiero, y en ese contexto vamos a ver que el proyecto que ustedes discuten es muy importante. Implementar medidas específicas para combatirlo y fortalecer la coordinación de las instituciones del Estado. Hay muchas instituciones del Estado que por mandato legal tienen alguna facultad para fiscalizar, para controlar o para perseguir a las organizaciones criminales, pero hay falencia o debilidad en materia de cómo se coordinan todas esas capacidades del Estado. Y la Política Nacional contra el Crimen Organizado nosotros hemos definido 4 tipos de delitos que no son los únicos, son los que están presentes en todo Chile y territorialmente
algunas regiones se pueden agregar otros delitos que son propios de ese territorio. Pero tráfico de armas, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de migrantes, contrabando y cibercrimen o ciberseguridad desde la perspectiva que se mire, son elementos centrales que hay que incorporar en una política nacional contra el crimen organizado para combatir. Y hay particularidades territoriales. Está la diputada aquí, en el caso de la macrozona sur, el robo de madera es un delito vinculado también a organizaciones criminales, y en el caso del norte, particularmente en la región de Antofagasta, apareció el delito del robo de cobre. Sigamos. Por lo tanto, primer horizonte, en octubre, propuesta de política nacional de crimen organizado para Chile. Y en ese contexto vamos a ir desmenuzando algunas cosas para ver que hay una voluntad de constituir una cierta institucionalidad de combate contra el crimen organizado, que implica política nacional. Después vamos a ver que implica un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, consejos regionales contra el crimen organizado, fortalecimiento de la unidad de coordinación estratégica y posteriormente un plan de adquisiciones que lo que busca es cerrar las brechas que instituciones tienen para combatir el crimen organizado. Entonces, lo primero que hicimos, vamos a colocar el ejemplo de la macrozona sur, por ejemplo, se decidió fortalecer a las policías y por tanto se destinaron 5.500 millones de pesos con ese fin. Que están ahí para qué. Esto lo hago mención porque estos 5.500 millones de pesos son 5.500 millones de pesos que no estaban en el presupuesto con ese fin y que fue una decisión política, por tanto, del gobierno destinarlo. Hay cuestionamientos respecto a la ejecución de esos recursos, los asumimos, pero la verdad es que en el contexto actual, poder lograr adquisición de vehículos blindados y tenerlos físicamente para su operación no es algo que se pueda lograr en 3 meses y por lo tanto el gobierno ha destinado recursos, instruyó a Carabineros proceder a una licitación privada, pero aún así estimamos que esas camionetas van a estar disponibles para su operación en noviembre, diciembre de este año. Sigamos. También en el caso de la macrozona norte, a propósito de que el presidente en particular asumió un compromiso de fortalecer las capacidades en la región de Arica y Parinacota, en la región de Antofagasta y la región de Tarapacá, se autorizaron 12.000 millones de pesos con el objeto también de fortalecer a las instituciones que cumplen funciones en la lucha contra el crimen organizado. Y quiero solo colocarle aquí, estos 12.000 millones son 12.000 millones que se van a ejecutar durante el año 2022. No quiero hacer comparaciones, pero en el caso de, por ejemplo, el Plan Frontera Segura, la inversión más alta en un año estuvo en torno a los 3.000 millones. Y por tanto esto es 4 veces más del año en que más se invirtió en el Plan Frontera Segura en un solo año. Y esto va destinado justamente a cerrar las brechas o las debilidades que las instituciones de las regiones del norte pudieran tener para enfrentar el crimen organizado. Y hay una distribución de cómo estos recursos van a llegar a las instituciones: 3.500 a Carabineros, 1.200 a la PDI, 827 millones a Directemar, 120 millones a Gendarmería y 6.500 millones a Aduana, que se llevó más del 50% de los recursos, y esto tiene que ver justamente porque después en el listado que se hace o el detalle que se hace del tipo de equipamiento que se está comprando, ustedes van a ver, por ejemplo, los UFET, que son tecnología para el procesamiento de datos de celulares, que es muy importante para la labor investigativa del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones. Y en el caso particular de aduanas, y por eso lleva los 6.500 millones de pesos, es por los equipos de detección de rayos X y por los escáneres para, por lo tanto, fiscalizar la carga que ingresa al país. Hay que recordar finalmente que las armas que eventualmente pueden ingresar a Chile ingresan por partes y por tanto hay que tener alta capacidad para poder identificarla, y también los escáneres se requieren para identificar el ingreso de droga en la carga que ingresa a Chile, ya sea por nuestra frontera terrestre como por nuestra frontera marítima. Segundo elemento, entonces, 12.000 millones, que también son 12.000 millones que no estaban en el presupuesto del año 2022, que es una decisión política del presidente de la República de disponer para fortalecer las capacidades en la macrozona norte. Sigamos. Bueno, tercero, esto es algo que está en construcción, estamos trabajando, porque si miramos en la perspectiva larga,
queremos cerrar las brechas de las instituciones para combatir el crimen organizado y por lo tanto tenemos un dimensionamiento inicial de los recursos que estamos solicitando para el año 2023 con el objeto de que a los 5.500 que se destinó a la macrozona sur, a los 12.000 que se destinaron durante el año 2022 a las regiones del norte, el año 2023 podamos contar con casi 23.000, son 22.000 millones, con el objeto de seguir en la política de fortalecer las instituciones que luchan contra el crimen organizado, como ahí se plantean 2 puntos, por ejemplo, para fortalecer las capacidades investigativas, para tener mejores resultados en la persecución penal. Y ahí se nombran los extractores de datos, la tecnología para la trazabilidad e incautación de armas, los recuperadores balísticos, los analizadores forenses, los microscopios de comparación balística como ejemplos. Y también mejorar las capacidades para el control. Si queremos controlar o fiscalizar, por ejemplo, la tenencia legal de armas, las que están inscritas legalmente, se requieren vehículos, si no, no se puede fiscalizar. Hoy día la cobertura de fiscalización de las 765.000 armas que están inscritas legalmente en Chile, la cobertura de fiscalización no alcanza más allá del 2 o 3%. Y por tanto tenemos seria debilidad a la hora de fiscalizar algo tan relevante como es la tenencia de las armas. Y también, por ejemplo, los furgones equipados con rayos X para la detección de sustancias ilegales, lo colocamos como ejemplo, pero estamos trabajando en incorporar 22.000 millones de pesos nuevos en el presupuesto del año 2023. También quiero que tengan en su mente que el presupuesto de la Subsecretaría del Interior está en torno a los 34.000 millones de pesos. Por lo tanto, si es que miramos el año 2023, lo que la Subsecretaría del Interior está proponiendo y el Ministerio del Interior está proponiendo es mantener los 34.000 millones, está proponiendo 22.000 millones nuevos para la lucha contra el crimen organizado destinados a instituciones que cumplen esa labor para fortalecerlas. Y también estamos proponiendo 32.000 millones de ejecución del crédito BID. Si lo sumamos, son cerca de 90.000 millones de pesos, lo que implica un cambio sustancial en materia presupuestaria para la lucha contra el crimen organizado. Vamos. Sigo colocando imágenes en la mente. En materia de crimen organizado, permítanme imaginar 4 áreas de trabajo. Una es la agenda legislativa, por la cual estamos hoy día. Otro el presupuesto, que algo estamos mencionando aquí. Pero una tercera tiene que ver con la creación de una institucionalidad pública para luchar contra el crimen organizado. Y como ustedes ven, el presidente nos pidió constituir el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Esto se constituye por un decreto presidencial. ¿Y cuál es la novedad o la modificación sustancial que hacemos? La modificación sustancial que se hace es la incorporación de instituciones que no estaban en el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. ¿Qué instituciones? Por ejemplo, el Ministerio Público. Por lo tanto, se invita al Ministerio Público, el Fiscal Nacional concurre, por lo tanto, a incorporarse y a la constitución del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Además, se incorpora, por ejemplo, a la Unidad de Análisis Financiero, a la Comisión de Mercado Financiero, a Gendarmería, a Servicio de Impuestos Internos, a Aduanas. O sea, el presidente nos instruye, por lo tanto, constituir un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, donde se incorporan instituciones que no estaban, Ministerio Público, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos, Unidad de Análisis Financiero, bueno, están descritas ahí. ¿Qué es lo que hace este Consejo que se constituye el 6 de mayo? Decide trabajar, reunirse una vez al mes y en cada sesión sancionar, aprobar un plan respecto a algunos de los delitos que fueron priorizados en materia de crimen organizado. Un plan contra las armas ilegales, un plan contra el narcotráfico, un plan contra el contrabando. O sea, todos los meses ir sancionando un plan. Hemos sancionado 2. La segunda sesión fue el 3 de junio y se definieron las propuestas sobre tráfico ilícito de armas y municiones. ¿Cómo se definió? Bueno, en la primera sesión cada institución nombró una contraparte técnica, o sea, una persona de esa institución que era la contraparte técnica. Esas personas trabajan durante el mes para que a la siguiente sesión le propongan al Consejo Nacional una propuesta en el caso de tráfico ilícito de armas y municiones, y esa propuesta es la que se discute y se aprueba en la sesión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Y en la tercera sesión, que fue el 4 de julio, se aprobó una definición de propuestas sobre narcotráfico. Y estamos pendientes, el 12 de agosto tenemos la tercera sesión del Consejo Asesor, donde se va a entregar una propuesta
en materia de lavado de activos y contrabando. Por lo tanto, hay política nacional, Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. La siguiente. No, una atrás. No tan atrás. Ahí. Bueno, ahora, por lo tanto, si uno sigue bajando la estructura, se instruyó constituir consejos regionales contra el crimen organizado, que están compuestos por las mismas instituciones, que están liderados por los delegados presidenciales regionales y cuya tarea es priorizar delitos en la región vinculados al crimen organizado, acordar planes de acción, como se está haciendo a nivel nacional, y posteriormente hacer el seguimiento de esas medidas. Bueno, ahí están todas las instituciones que lo componen, que un símil a lo que se hace a nivel nacional. A mí me ha tocado concurrir a la región de la Araucanía, constituirlo, a la región del Biobío, a la región de Antofagasta, a la región de Tarapacá, en la región metropolitana. Mañana concurro a constituirlo en la región de Arica. Y al parecer el día sábado en Atacama, que es algo que está por confirmarse. Pero como ustedes ven, se está definiendo también en la región con el objeto de hacer algo que es muy pertinente. Coloco el ejemplo del robo de madera. Para fiscalizar, controlar o perseguir penalmente no pueden actuar de manera desarticulada el Servicio de Impuesto Interno, aduana, carabineros, la Unidad de Análisis Financiero. O sea, hay que tener un plan regional para terminar con el delito de robo de madera. Y eso involucra que el conjunto de instituciones que tienen alguna facultad legal para combatirlo tienen que encontrarse en un plan de acción y en una estrategia común. Ese es el sentido de los consejos regionales contra el crimen organizado. Y lo segundo es que a partir de esa constitución es la región la que nos dice lo que les falta. O sea, no es que uno, en el caso de aduanas, por ejemplo, le pregunta al director nacional de aduanas cuáles son sus falencias regionales, sino en la región, en el marco de los consejos regionales, se va definiendo cuál es la brecha que tiene cada institución y posteriormente, por lo tanto, se destinan recursos para ir cerrando esas brechas. Por ejemplo, en el caso de la región de Antofagasta, la compra de un portal escáner para la provincia de Loa se definió en la región. O en el caso de Tarapacá, la necesidad de un portal escáner en Colchane también se definió en la región y por tanto son incorporados en el plan de adquisiciones que el Ministerio del Interior está llevando adelante. Sigamos. Y hay un cuarto nivel que me interesa destacar y dejarlo en la mente, de que hay unidades de coordinación estratégica en Chile. Esto fue constituido en el gobierno del... No me quiero casar mejor porque me puedo equivocar, pero existen unidades de coordinación estratégica, hay 3 unidades de coordinación estratégica, una que está en Iquique, otra que está en la región metropolitana y otra que está en Temuco. Y estas unidades de coordinación estratégica son espacios donde instituciones del Estado que manejan información que puede ser valiosa se encuentran para compartir esa información y para partir de esa información determinar si hay información útil que sea que permita perseguir de mejor manera el crimen organizado. Por tanto, es una información que muchas veces se entrega a alguna de las instituciones que está cumpliendo un rol en materia de persecución del crimen organizado. Nuestra tarea aquí, con nuestra decisión, ha sido fundamentalmente fortalecer estas unidades para que esté alineado con el carácter estratégico que se les da. No, la verdad es que tienen un nombre bien fuerte, unidad de coordinación estratégica. Nuestra visión es que no tienen todas las capacidades estratégicas que se requieren y por lo tanto lo que nosotros hemos planteado es que hay que fortalecerlas y en ese sentido hemos estado haciendo ¿qué? Hemos ampliado la cantidad de instituciones que tienen que componerla. En segundo lugar, le estamos planteando esas instituciones en el marco de acuerdos o de convenios que destinen personal con un perfil definido en materia de tratamiento de información y en tercer lugar le hemos pedido que comprometan la permanencia de esas personas por un periodo a lo menos de 2 años con el objeto de que efectivamente la unidad de coordinación estratégica entreguen información que sea relevante a la hora de perseguir y luchar contra el crimen organizado. Sigamos. Bueno,
quería contar esto para que pudiéramos llegar a que en el marco de la lucha contra el crimen organizado y la política nacional contra el crimen organizado, uno puede haber agenda legislativa, puede ver que se construye una institucionalidad para luchar contra el crimen organizado y puede ver que se empieza a configurar una decisión presupuestaria también para fortalecer el Estado en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Y en el marco de la agenda legislativa nos parece muy importante el proyecto que ustedes están tratando, que es un proyecto que finalmente busca fortalecer las capacidades para perseguir el narcotráfico, que es uno de los delitos de crimen organizado, pero también uno de los delitos eje. En torno al narcotráfico se producen una serie de otros delitos. Y por tanto yo quiero hacer mención desde la lucha contra el crimen organizado, cuáles indicaciones nos parecen a nosotros las más relevantes. La siguiente. Bueno, se presentaron 12 indicaciones y nos vamos a referir a las más relevantes porque el resto ustedes la van a poder ir discutiendo en el marco del trabajo legislativo de la comisión. Vamos a mostrar algunas de las 12. Sí, uno de los cambios que se produce, ¿cierto?, es la eliminación del concepto de calidad y pureza. Algunos se preguntarán por qué se elimina el concepto de calidad y pureza, porque se incauta la droga y por tanto se envía análisis. Y como la ley establecía particularmente una definición de calidad y pureza, eventualmente ocurría, como ejemplo, que si 500 gramos de droga, voy a colocar un ejemplo de pasta base, era incautada y era enviada a análisis y finalmente la pureza de la droga que estaba presente en el análisis era baja, podía ser considerado que no era, por lo tanto, un delito de tráfico, sino que se podía considerar como microtráfico, o incluso eventualmente se podía eximir la persecución por tráfico de droga. Nos parece que eso no debe ocurrir, por tanto, efectivamente estamos de acuerdo con la eliminación de la frase calidad o pureza, pero nos parece que tiene que haber criterios para que el juez determine cómo diferenciar entre el tráfico, entre el microtráfico, entre aquello que está destinado para consumo personal. Y lo que hace el Ejecutivo es hacer una propuesta de 7 criterios que esperamos que ustedes debatan. Evidentemente son 7, 6, me faltó uno. Entonces el 7 es, no quiero ser porfiado, pero el 7 es lo que le permite al juez incorporar otros criterios que a él le puedan parecer razonables. Por lo tanto, es una propuesta que lo que busca fundamentalmente es que... eran 7. Sí, lo que busca fundamentalmente es establecer algunos criterios que pudieran ser considerados a la hora de poder hacer la diferenciación entre lo que era microtráfico o consumo personal. Hay algunos ejemplos, ¿cierto? Como por ejemplo, voy a colocar uno, la tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención. O sea, es un criterio que podría ser considerado como un criterio más orientador eventualmente a un tipo de delito que a otro. Pero es una propuesta que es una de las indicaciones que nosotros queremos destacar. Vamos a la otra. La inclusión, no, la anterior. La anterior. Esa. La inclusión de una regla concursal que establece un nuevo tipo penal. Fundamentalmente, como ustedes saben, se refiere a la administración sin consentimiento de una sustancia química o droga. Es decir, es un hecho que ocurre en la vida real, que es que eventualmente a la hora de ingerir una bebida alcohólica o una bebida de otra naturaleza se le puede alguien incorporar una droga sin el consentimiento del quien va a ingerir la bebida y por tanto esa persona, producto del efecto de esa droga, puede perder su capacidad de defensa, su conocimiento y por lo tanto eventualmente habilita para un segundo delito. Y lo que nosotros hacemos es una regla concursal, o sea, se tipifica el delito de administrar una droga sin el consentimiento, se tipifica como delito y por lo tanto se le permite sancionar ese delito
además de la sanción que se aplica por el delito que eventualmente se comete a partir de ese hecho. Vamos a colocar el caso de que se le administra una droga a una mujer, esa mujer pierde el conocimiento, posteriormente, ¿cierto?, esa mujer es trasladada a otro lugar y es víctima del delito de violación. Antes, la administración de la droga podía ser considerada un agravante, y a nosotros nos parece de que no debe ser considerado como agravante, sino que debe ser tipificado y sancionado como un delito, y por tanto lo que se incorpora a una regla concursal para que se pueda sancionar a la persona por ambos delitos. Vamos al siguiente. Bueno, una de las áreas importantes del proyecto de ley tiene que ver con la incorporación de nuevas figuras de comiso. Esto es muy relevante, como todos ustedes saben, aquí no tengo yo que reiterarlo. Uno de los principales elementos para luchar contra el crimen organizado es golpear su patrimonio. Por lo tanto, darle al Estado capacidades efectivas de decomisar el patrimonio de las personas que en torno a una organización criminal se dedican al narcotráfico. Y desde esa perspectiva se incorporan los conceptos de comiso por valor equivalente, el comiso sin sentencia previa o sin sentencia condenatoria y el comiso ampliado, que son tres conceptos que me gustaría poder explicar. Solo para dejarlo en la siguiente, solo para dejarlo en el conocimiento de usted, es bien importante después discutir a propósito del comiso qué ocurre con lo decomisado. Que es bien importante, porque podemos mejorar las capacidades del Estado para decomisar vehículos, decomisar propiedades en manos de personas que se dedican al crimen organizado. La pregunta es ¿qué pasa con esas propiedades, con esos vehículos después que se decomisan? Y nos hemos dado cuenta, y lo dejo aquí para el registro de la comisión como una tarea a enfrentar en conjunto, que lo que ocurre hoy día es que el Ministerio Público termina gastando una cuantiosa cantidad de recursos, millonaria cantidad de recursos, con el objeto, por ejemplo, de pagar los lugares, los aparcaderos donde se tienen que llevar los vehículos decomisados. Y que la posibilidad de enajenar esos vehículos que están decomisados normalmente se transforma en una tarea casi imposible. Y por tanto pasan a veces años, 5, 10, 15 años, los vehículos en un aparcadero sin que finalmente se puedan enajenar. Lo mismo ocurre con las propiedades y con los bienes inmuebles. Entonces tenemos un problema porque podemos fortalecer las capacidades del Estado para decomisar, pero a su vez tenemos un problema de la capacidad del Estado para enajenar lo que decomisa. Creo que ese es un elemento bien importante a considerar. Lo dejo aquí para la discusión presupuestaria, el rol de la Dirección de Crédito Prendario en la enajenación de los bienes decomisados, porque finalmente es quien tiene que ejecutarlo, y nos encontramos allí en un cuello de botella que nos hace como Estado muy, muy ineficaz. El Ministerio Público está presente, me podrá corregir, pero entiendo que gasta cerca de 6.000 millones de pesos al año en el pago de los aparcaderos donde están los vehículos decomisados, y se transforma, por lo tanto, decomisar en un muy mal negocio para el Estado, porque termina gastando más de lo que finalmente obtiene por la enajenación, y eso no debería ser así, y por lo tanto yo creo que tenemos que colocarnos el objetivo de en conjunto corregirlo. Bueno, comiso, voy a los tres conceptos de comiso. Bueno, nos juntamos con la DICREP, tuvimos una reunión con ellos, le hemos pedido una propuesta para mejorar las capacidades de enajenación. Eso va a ocurrir las próximas semanas, y justamente queremos tener cuáles son las capacidades que requiere la DICREP para ser eficiente en la enajenación de los bienes decomisados. Voy, por lo tanto, a los conceptos de comiso que nos parece relevante. El comiso sin sentencia condenatoria. Esto suena un poco contradictorio porque parece poco razonable decomisar a alguien que no tiene condena, pero lo que ocurre es lo siguiente, para colocar un ejemplo. Voy a colocar el ejemplo de una persona que está imputada, está demostrado que tiene 3 propiedades, y está demostrado que esas 3 propiedades fueron adquiridas con dinero proveniente de un delito ilícito. Y esa persona puede eventualmente, ya sea de manera accidental o por otra razón, fallecer, y si fallece previo a la condena,
a pesar de que sabemos que esas propiedades fueron adquiridas con ganancia de un delito, no se pueden decomisar. Entonces, lo que permite esta indicación, por lo tanto, es que el Estado pueda decomisar esas propiedades a pesar de que esa persona no fue condenada. En este caso, esa persona pudo haber fallecido previo a la condena, pero ya se había demostrado que esas propiedades provenían, ¿cierto?, del dinero obtenido a través de un ilícito. Y nos parece, por lo tanto, que esto mejora la capacidad del Estado y permite también enfrentar situaciones que pueden parecer inexplicables para la ciudadanía. Han ocurrido hechos en Chile en que finalmente el cabecilla de una organización criminal fallece y la familia termina heredando el patrimonio que había sido obtenido a través de dinero de delitos. Eso no debe ocurrir y por eso la indicación. Sí, la siguiente. Bueno, el comiso por valor equivalente también nos parece que es algo muy indispensable. Voy a volver a colocar el ejemplo del problema que se quiere resolver. Normalmente puede ocurrir que se detiene y condena a una persona por narcotráfico o por vulneración de la ley 20.000 y esa persona se sabía que con el dinero que obtenía del narcotráfico había comprado 3 vehículos de alta gama y tenía 10 caballos pura sangre, estoy colocando un ejemplo. Pero después de su detención y de condenarlo, no fue posible encontrarlos. O sea, no se encontraron ni los vehículos, ni se encontraron los caballos de fina sangre, y se estima que todos esos vehículos y esos caballos tenían un valor, voy a inventar, de 2.000 millones de pesos. Bueno, esta indicación lo que va a permitir, por lo tanto, que a pesar de que no fue posible encontrar los bienes que habían sido adquiridos con el dinero ilícito, se va a poder, por lo tanto, decomisar una cantidad similar de dinero, 2.000 millones, de propiedades que incluso pudieran ser propiedad lícita de la persona que fue condenada. Eso es el comiso por equivalencia y nos parece también que es una facultad muy importante, porque si no, el incentivo es que el narcotraficante hace desaparecer los bienes adquiridos de manera ilícita, se queda con los bienes que puede demostrar que adquirió de manera ilícita y no tiene ninguna posibilidad de sanción patrimonial. Esto permite, por lo tanto, decomisar patrimonio que incluso fuera lícito si es que no fue posible encontrar el patrimonio que se había adquirido de manera ilícita. Comiso por valor equivalente nos parece también que es una medida que está en la dirección correcta. Vamos a la siguiente. Bueno, el comiso ampliado, también quiero dar el ejemplo para poder entender el concepto. Aquí se requiere no solo tener condena por la ley 20.000, sino particularmente por el artículo 16, que es que se demostró en el proceso que había una asociación ilícita destinada al tráfico de drogas y que la persona era parte de esa asociación ilícita. Y por lo tanto esa persona fue condenada por asociación ilícita y tiene 10 propiedades. ¿Ah? De esas 10 propiedades sabemos que 5 sí o sí fueron adquiridas con dinero proveniente de la actividad delictual y por lo tanto son decomisadas. En los otros 5 la justicia no puede comprobar que fueron adquiridas con dinero ilícito, pero aquí se hace un cambio en la carga de la prueba. Y por lo tanto, si el propietario que fue condenado por asociación ilícita para el tráfico de drogas no puede demostrar que adquirió esas propiedades con dinero lícito, también se decomisa. Y eso nos parece, por lo tanto, que también es una indicación que permite golpear donde hay que golpear al crimen organizado, que tiene que ver en el fin último del negocio. Porque los narcotraficantes no están en la población vendiendo droga. No son los que se enfrentan con armas para disputar un territorio. Los narcotraficantes finalmente están en un negocio que es millonario y por lo tanto ellos se dedican a la acumulación patrimonial del resultado del negocio y por lo tanto a ellos, ¿dónde se les golpea? Se les golpea en el patrimonio, que es el objetivo para el cual están orientadas estas indicaciones. La siguiente. Bueno, otro elemento tiene que ver con las modificaciones a la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero, que nos parece muy, muy relevante. Todos nos hemos dado cuenta de que hay ciertas actividades que no están obligadas a informar operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero, pero son actividades económicas que están muy o podrían estar muy vinculadas eventualmente al lavado de
activos del narcotráfico. Por ejemplo, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Se incorpora como las empresas o actividades obligadas a informar a quienes se dedican a la fabricación o venta de armas, a los clubes de tiro, de caza, y nos parece que esto es importante en materia de prevención del lavado de activos. Lo segundo, las empresas de leasing. Las empresas que se dedican a las ventas, compraventa o arriendo de vehículos. Hay que recordar a propósito de otro tipo de delitos, como los portonazos, que finalmente los vehículos que son robados en un portonazo, muchos de ellos son clonados y por tanto son devueltos al mercado legal y perfectamente pueden ser vendidos en una comercializadora de vehículos. Entonces incluimos también las empresas de leasing, las comercializadoras de vehículos, los que arriendan vehículos, los comerciantes de metales preciosos, que también nos parece que es una actividad, metales preciosos y joyas, donde también hay espacios para el lavado de activos. Y también las asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura. Por lo tanto, se incorporan nuevas actividades económicas que están obligadas a informar a la unidad de análisis financiero y por lo tanto restringen los espacios de una organización criminal para el lavado de activos. La siguiente. No hay más. Bueno, hay otras indicaciones a las que no hacemos mención aquí, pero que nos parecen relevantes, como es, por ejemplo, definir plazos perentorios de 60 días a los servicios de salud para entregar los informes de análisis químico, pero como nuestro foco era el crimen organizado y particularmente las indicaciones que nos parecen más relevantes en materia de dotar al Estado de facultades para decomisar patrimonio de quienes se dedican a delitos de narcotráfico, hicimos mención a aquella. Como ustedes saben, está Leslie, que está acá colaborando en la tramitación del proyecto de ley, está Catalina Lagos, que me acompaña aquí, que es asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, que van a acompañar el trámite legislativo del proyecto de ley y de las indicaciones, y por supuesto nosotros estamos disponibles a concurrir cuando ustedes lo soliciten. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario, por su muy importante presentación. Vamos a dar la palabra a los señores senadores, primero que quieran hacer alguna pregunta o entregar alguna opinión. Yo pediría que lo hagan ustedes primero, si quieren plantear algo, yo también quiero hacer un par de preguntas. Después voy a dar la palabra a las diputadas que quieran intervenir. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, a quienes lo acompañan. Usted decía recién que incautar y enajenar incautar es fácil, enajenar es lo difícil. Bueno, eso no se puede corregir haciendo una ley especial para este tipo de cosas, que no sea el trámite normal, que ya todos conocemos cuál es y que es engorroso y largo, pero si el Estado está gastando 6.000 millones de pesos en los procedimientos de este tipo y obviamente no tienen ninguna recompensa, como que no se justificaría hacerlo, viéndolo desde el punto de vista ingreso y gasto. Pero sin embargo el tema es importante, presidente, y creo que es necesario acompañar esta indicación que ha presentado el Ejecutivo con un proyecto de ley que le permita a ellos enajenar a la brevedad posible, habiendo cumplido ciertos trámites, obviamente, que eso lo más probable es que lo determine finalmente el Ministerio Público en su oportunidad. Pero debiéramos ver eso. Y un segundo punto, el resto lo vamos a ver después, es que usted hablaba de los recursos que ingresan al país y todas estas cosas. Yo creo que ahí hay un proyecto que presentamos hace tiempo atrás que tiene que ver con los ingresos de las plata de las organizaciones sociales, que muchas veces, y esto lo conversamos con la UAF, ellos tampoco saben de dónde viene, solamente conocen el destino del país que lo emite, pero no saben si son platas que están legalmente declaradas en el país de origen, si son platas que vienen de otros países, porque hay países calificados de riesgo. O sea, yo no los voy a nombrar para no entrar en conflicto, pero obviamente los países europeos tienen más confianza de ingresar recursos a nuestro país que otros. Y yo le pregunté, ¿qué pasa si ese otro país tiene una sucursal ahí, ingresa las plata y después lava hacia acá? Entonces, yo creo que ahí hay un tema, subsecretario, que ese proyecto lo voy a buscar, se lo voy a enviar para que usted lo revise. Y está la Comisión de Contribución que justamente apunta a que los recursos que vengan del extranjero a nuestro país
sean recursos que están ganados de buena forma en el país de origen y de esa manera puedan entrar al país y no que sea un recurso cualquiera. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador Ploe. Senador Van Rieselberghe, por favor. Es que me dio la palabra el presidente, primero los senadores, y me tengo que ir. Claro que hay que pedir la palabra a la mesa, no tengo ningún inconveniente. Si usted quiere hacer alguna presentación, algún planteamiento, por favor. Se lo agradezco, presidente, porque desgraciadamente me tengo que ir y tengo un par de dudas importantes. Señor subsecretario, por su intermedio, presidente. Sé que aún no se le ha puesto urgencia a ver el delito de usurpación, pero sabemos, los que vivimos en la Araucanía y que tenemos relación con Biobío y Arauco, especialmente, que el delito de usurpación también tiene mucho que ver con lo que es crimen organizado, porque sabemos que dentro de los predios usurpados, especialmente a forestales, se cultiva droga. Y no solamente marihuana, estamos hablando de laboratorios de procesamiento de drogas que sabemos que hay allá, de procesamiento de drogas duras, digamos. Pero la verdad es que nosotros siempre admitimos con mucho gusto a los colegas de la Cámara de Diputados que quieren plantear temas, pero este tema no es un tema que estemos tratando hoy día. Lo sé, pero le estoy indicando por su intermedio, Por favor, presidente, si lo más al brevemente subsecretario, posible, que tengo poco tiempo, gracias. la importancia que tiene un delito como ese también dentro de la persecución del crimen organizado. Y eso me preocupa. Otra cosa, también se ha detectado que por las costas de Chile ingresa droga, armamento y una serie de cosas no deseadas, digamos, relacionadas con el crimen organizado, y me hace falta un poco el papel de la Armada en esto. Entonces, eso también me gustaría preguntar. Y tenía una última, que era lo siguiente. Cuando usted habla, por su intermedio, presidente, subsecretario, de los rubros que se van a ver obligados a informar de actividades sospechosas a la unidad de análisis financiero, sabemos también que, por ejemplo, en la zona de la Araucanía y en la zona de Arauco, hay muchas empresas, porque no son reales, sino que son al final del día tapadera, relacionadas con el robo de madera. Entonces se disfrazan de contratistas forestales cuando en realidad trafican madera robada. Entonces también ahí a lo mejor habría que ver ese punto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Voy a hacer yo un par de comentarios, pero antes permito decir, el proyecto de usurpación que está presentado se discute mañana en general en la sala, y el robo de madera es a continuación de la presentación del señor subsecretario. Yo quería preguntarle algunas cosas bien puntuales, secretario. En primer lugar, bueno, yo entiendo que ya la ley de presupuesto y todo, veremos a quién van a asignar las cantidades que se están entregando para los efectos de su fiscalización, porque nosotros tenemos algunas preocupaciones respecto de los recursos, sobre todo para la compra de bienes, que sean lo más transparentes posible, y ese es un tema que se ha planteado varias veces aquí. En segundo lugar, en materia del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, se enumeran una cantidad de temas que tendrían que estar ahí: el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de personas. Mi tema favorito es la extorsión. Yo creo que realmente hoy día gran parte de estos grupos se financian y se mueven, fundamentalmente conquistan territorio en base a la extorsión, con ofertas de protección y otras cosas, y que esto también debería ser estudiado como un delito que crecientemente es del crimen organizado, ¿no? También, por cierto, está la piratería intelectual, que es fusilamiento de libros y discos y cosas y música, ¿no? Pero eso tal vez tenga una envergadura menor que la extorsión. Y la otra cosa me parece, es una pregunta que hace curiosidad. Yo no estoy seguro si el BID está financiando recursos de armas, ¿no? Porque eso sería un cambio muy radical. Y de lo contrario, mi preocupación más bien es que esos recursos muchas veces se gastan en viajes de conocimiento, de estudios por una semana, a lugares más o menos entretenidos. Yo tendría especial cuidado respecto de la utilización de esos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, que sí podría, por ejemplo, en materias de inteligencia y otras cosas que no requieren la adquisición de armamento, probablemente ayudar mucho mejor. Es una experiencia que yo he tenido al respecto, por eso la estoy señalando. En lo demás, yo la verdad es que creo que es muy
las propuestas que usted nos ha hecho son muy importantes. Me llama la atención sobre todo el qué se hace cuando fallece el delincuente y quedan los bienes. Creo que en un cierto punto hay que separar efectivamente, como ahí está el tema del decomiso, el tema del sobreseimiento que sobreviene cuando una persona fallece por causas naturales o por asuntos policiales. Es importante que los bienes queden a disposición todavía de la justicia cuando existen, más bien que se pueda investigar y decomisar bienes pertenecientes a una persona fallecida cuando están claramente asociadas con los delitos. En todo caso, muchas gracias por su presentación. Senador Van Rieselberghe, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Y después la diputada Ana María Murillo. Muy bien, seré muy breve, presidente, junto con saludar a nuestro subsecretario, preguntarle si es que tiene alguna expectativa de urgencia en la tramitación de este proyecto, si tienen planificado colocarle alguna urgencia en algún momento. Y, sí, ¿no? Y los plazos de tramitación que tienen como expectativa. Y lo segundo, si es que dentro del plan que se nos presentó hay alguna acción alineada con fortalecer a Carabineros y a la PDI en el contexto de la crisis de dotación de personal que se conoció públicamente en las últimas semanas. Eso, gracias. Efectivamente, yo solamente para un punto al final, aquí nos han hecho presente suma urgencia para la sustracción de madera, que yo espero que lo saquemos hoy ya, y técnicas especiales de investigación, pero en realidad en algún momento tuvo urgencia el de drogas, ¿no? Así que no sé si se va a renovar, pero te lo dirán. Está vigente, sí, está vigente. Exacto, con carácter simple. Subsecretario, perdón, Ana María. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludo al subsecretario, agradezco su presencia. Obviamente en este despliegue que nos ha mostrado de este enfoque de mejorar la lucha hacia el crimen organizado, hay una bajada concreta hacia el narcotráfico. Yo creo que estamos todos conscientes de lo urgente que es eso. Tanto es así que se ha conformado en la Cámara de Diputadas y Diputados la bancada transversal Regulación por la Paz. O sea, tenemos plena conciencia de que hoy día es urgente hacernos cargo del problema del narcotráfico, por cierto. Ahora, sabemos, una reflexión un poco más amplia, yo creo que varios de aquí lo consensuamos, yo creo que usted también, subsecretario, que es imposible darle un golpe realmente y luchar contra el narcotráfico si no avanzamos en una regulación. El consenso internacional es claro en eso, $1 millón diarios, invierten los usuarios y usuarios de sustancias en Chile directamente al crimen organizado, lo que explica su poder de fuego, y en ese sentido yo agradezco muchísimo que en nuestro programa de gobierno esté contemplada la legalización. Creo que es muy importante saber que ese es nuestro horizonte, esa es nuestra meta. Entendemos que eso se hace en una mesa amplia de trabajo que conformaremos a la brevedad, ¿cierto?, cuando las circunstancias lo permitan. Pero también sabemos que la primera parte de nuestro programa de gobierno dice terminar con la persecución de los usos personales y sus actos preparatorios, que esto es relevante en el sentido de la tremenda persecución y criminalización que han sufrido los casi 5 millones de usuarios de cannabis en nuestro país, ¿cierto? Esta amenaza que pende sobre todo a las familias cultivadoras, sobre todo los usuarios, realmente es una amenaza tremenda, toda vez que el 70% de las detenciones son a usuarios por porte, consumo o cultivo. Y entonces desperdiciamos todo ese inmenso recurso público persecutorio persiguiendo a la comunidad usuaria y no a los traficantes. Entonces, particularmente en esta modificación hay algunas actualizaciones que son interesantes, como el decomiso temprano, pero que nuevamente, si no hacemos esta clara división entre usuario y traficante, también podrían verse afectadas la comunidad de usuarios, y nosotros entendemos que este gobierno entiende esto y por algo está esta propuesta en el programa de gobierno. Entonces, entendiendo que la legalización va a ser un proyecto en sí que vamos a acometer en un futuro, eso es lo que hemos conversado, sí nos urge parar la criminalización, porque ese es un problema grave que de alguna manera vulnera derechos esenciales de las chilenas y chilenos. Y en ese sentido, en la sesión anterior, en que Leslie Sánchez muy bien expuso las indicaciones del Ejecutivo, particularmente me voy a referir al 4 bis, que es el que compete a lo que yo me estoy refiriendo, ella lo planteó y lo agradecimos muchísimo, como este aporte del Ejecutivo, del Ministerio del Interior, para terminar con la criminalización. Pero como ahí ustedes se acuerdan, lo dejamos presente, había un error conceptual, porque estos criterios que hemos presenciado en el 4 bis en nada evitan la criminalización, ni la persecución, ni el allanamiento, ni el juicio.
solamente podría evitar una eventual condena. Pero todo el efecto ya estigmatizador, criminalizador y todo el tremendo daño que esto genera en la familia. Recordemos que hemos tenido pérdidas de vidas humanas por esto, suicidios provocados por esto, ¿no? Entonces no se evita. Entonces vuelvo a valorarla porque es lo que necesitamos. O sea, la indicación que ustedes presentan va en la dirección de hacerse cargo del compromiso del presidente de terminar con la persecución de los usos personales, pero hierran el punto que está dando elementos a tribunales y no a Fiscalía, no a las policías, que es donde se produce la criminalización. Y yo entiendo, usted ha sido autor de proyectos de ley, de su secretario, que van en esa dirección. Entonces yo sé que usted lo comprende perfectamente. Y hoy día, frente a esta realidad que sigue golpeando desgraciadamente a la comunidad de usuarios, no podemos seguir permitiendo tener esta confusión. Entonces yo vuelvo a plantear mi inquietud que planteé hace 2 semanas atrás, agradeciendo la intención. Estas indicaciones en nada evitan la criminalización, lo que sí es un compromiso del presidente Boric, terminar con la persecución de los usos personales y su acto preparatorio. Esta es la oportunidad para hacerlo, pero con las indicaciones correctas, que apunten al principio del proceso y no al final del proceso donde todo el daño ya se generó. Y quiero recordar que todos estos usuarios y usuarios, en su inmensa mayoría, son sobreseídos, incluso todos los últimos casos con costa fiscalía. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca debió ocurrir. Y estamos malgastando esos inmensos recursos públicos y traumatizando a un sector muy considerable de nuestra sociedad que se siente amenazado por ejercer su derecho a cultivar. Obviamente, quien cultiva lo que hace es cortar el círculo de nutrir el narcotráfico, que es el objetivo que tenemos. Entonces, entendiendo que como gobierno, ¿cierto?, como parlamentarios oficialistas, estamos comprometidos en caminar hacia una legalización como un segundo compromiso de gobierno, en esta primera etapa necesitamos frenar la vulneración de derechos esenciales de usuarios y usuarios, y eso no ha pasado. Tenemos 2 sacerdotes rastafaris que ya van a cumplir 100 días privados de libertad, vulnerando además su libertad de culto, ¿cierto? Tenemos allanamientos en Pudahuel de pacientes que tienen su receta médica al día, Fiscalía no lo respeta. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo toda vez que este es un compromiso, nuestro presidente Gabriel Boric, compromiso con el que hicimos campaña, ¿cierto? Compromiso en que hoy día yo estoy aquí representando a las familias que cultivan, a las miles y miles de familias que cultivan en Chile y que hoy día están atemorizadas. Y lo vemos en La Pintana, lo vemos en Quilicura. El sábado pasado, quiero terminar con esto, se inauguró el primer centro de terapias complementarias en Quilicura, la alcaldesa Paulina Bobadilla, especializada en cannabis. Entonces, ¿cómo podemos vivir con esta dicotomía en que tenemos ya centros canábicos de atención pública, en que van a cautelar y enseñar a los pacientes a cultivar? Tenemos la dirección el gobierno, la dirección de organizaciones sociales que difunde los videos de Mama Cultiva donde muestra cómo hacen el aceite de cannabis, pero por otro lado nos siguen persiguiendo y criminalizando. Esa dicotomía y esta situación de vulneración de derechos humanos, subsecretario, no es tolerable, sobre todo con un gobierno que se comprometió a no hacerle la guerra a su pueblo. Entonces yo le invito a que corrijamos esta situación con urgencia y que traslademos las indicaciones pertinentes a la fase inicial del proceso, que eviten la criminalización o, en su defecto, patrocinar la indicación del senador Insulza, el senador Quintana, que eso sí va en la dirección correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. En todo caso, esas indicaciones las vamos a ver acá todavía y que quiero hacerle ver también a la diputada que van a ver seguramente muchas diferencias entre la versión del Senado y la versión de la Cámara, por lo tanto habrá oportunidades de volver a discutirla en el tercer trámite. Yo le voy a dar la palabra ahora al señor subsecretario para que nos entregue sus opiniones y les quiero recordar a los senadores que nos quedan 3 o 4 indicaciones que revisar todavía robo madera y queremos sacarlo esta semana. Gracias. Muchas gracias. Antes, sí, cómo no. Una que se me quedó en el tintero. En las regiones del norte tenemos un problema de frontera poco custodiada, porque es imposible hacerlo sin elementos de alta tecnología. Entre Antofagasta y Atacama hay 540 kilómetros de frontera que no está controlada por nadie y hay muchos caminos que se han hecho por prospecciones mineras que fácilmente uno puede pasar en forma irregular de un país a otro. Y tiempo atrás se vio la posibilidad de autorizar al FNR, que estaba en la ley, después lo congeló la DIPRE, de que en casos justificados se puedan comprar elementos que puedan custodiar la frontera, para el paso ilegal de personas, para el tráfico de armas, un sinnúmero de cosas que pueden pasar tanto por el mar como por la cordillera. Entonces, ver la posibilidad de hablar con la DIPRE, que cada región que lo pueda solicitar pueda considerar otorgarlo ocasionalmente, porque en el pasado se hizo un poco de abuso. Estoy hablando básicamente de helicópteros, que ya se cerró esa puerta de que ciertas regiones lo puedan complementar para poder custodiar
el límite fronterizo de ella. Y por otro lado, también usted hablaba recién, por su intermedio, presidente, portales que había puesto en aduana. Yo tengo entendido que esos mismos portales se pueden poner en la carretera, en lugares específicos donde hay cuellos de botella, que los camiones no puedan ni los buses salir de algún lugar para bypassear este tema. Entonces, a lo mejor también una forma de controlar el tráfico ¿ya? Podría ser por esa vía de que esos portales estén puestos en las carreteras en algunos lugares que serán las policías junto con el Ministerio que le determinen cuáles son, pero que creo que es una forma de paralizar la llegada desde el norte hacia el nivel central, a la capital, que es el consumo más fuerte, a lo mejor considerando la implementación de algunos de estos portales. Gracias, presidente. Muchas gracias, ahora, subsecretario. Nosotros tenemos una aduana ahí en Cuya también, que es el cuello botella, él pasa hacia el sur, y la verdad es que un portal electrónico probablemente ayudaría mucho al trabajo que ya hacen el SAC y la aduana. Muchas gracias, señor subsecretario, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a partir, presidente, transmitiendo a través suyo a la diputada Gamuri, que por supuesto tenemos la disposición de revisar. Voy a pedir que revisen, a partir de los planteamientos suyos, diputada, el contenido de la indicación del 4 bis. Quiero, a propósito de lo que planteaba el senador Provence, está en nuestra mente el rol de los gobiernos regionales, que es bien importante en materia de un desafío de la envergadura que tiene el país en materia de crimen organizado. Solo quiero dejar 3 áreas que nos parecen interesantes de explorar con los gobiernos regionales. Uno, estamos explorando, hemos tenido conversaciones iniciales con algunos gobernadores respecto a una asociación entre el gobierno central y los gobernadores y los gobiernos regionales para implementar en Chile el sistema de identificación biométrica, que es un salto tecnológico en materia de seguridad de enorme relevancia, pero que también tiene un costo alto, son 38.000 millones de pesos, entre 38 y 40.000 millones. El presidente me ha autorizado, al presidente de la República, Gabriel Boric, me ha autorizado a iniciar conversaciones que pudieran llegar a un acuerdo con los gobernadores de manera de financiarlo de manera mixta. Esto a propósito del senador Insulza, que está aquí, y usted, senador Provence, no solo permite para que la gente que nos escucha tenga la visión de la diferencia de lo que vemos en Netflix de lo que es la vida real en Chile. La imagen que captamos de una persona cometiendo un delito, no tenemos hoy día posibilidad, su imagen, de meterla a una base de datos para compararla con la base de datos del registro civil, ni con la base de datos de Interpol, ni con la base de datos de migrantes. O sea, tenemos un rostro, pero no sabemos quién es. La incorporación de un sistema de identificación biométrica automatizado al país permite 2 cosas que son muy importantes. Primero, mejorar la seguridad de nuestras fronteras para saber quién ingresa. Y en segundo lugar, mejorar nuestras capacidades de persecución, de identificación de autores de delitos al interior del país. Lo segundo, quiero también en esa materia decir que es muy importante buscar asociaciones en materia de el desafío de bloquear las señales telefónicas en las cárceles. Coloco un segundo elemento al tercero que usted planteó, que son las fronteras. Quiero contarles que bloquear la señal de un recinto penitenciario hoy día tendría un costo en términos de adquisición de equipamiento en promedio de 2.000 millones de pesos. Son 88 recintos carcelarios en Chile, 31 que podríamos considerar más críticos. Esa implicaría que instalar eso son 60.000 millones solo para 30. Entonces ahí también hay un espacio para buscar la complementariedad en materia de seguridad. Y lo tercero, a propósito de lo que plantea el senador Provence, presidente, decirle que nos preocupa la seguridad de la frontera. Puede haber un debate al respecto de qué tan efectivos son las medidas de seguridad finalmente para evitar el flujo migratorio por pasos no habilitados. Es un debate legítimo, pero sin duda que las fronteras tienen que ser resguardadas, son las fronteras de nuestro país, y en eso no hay ningún debate, y por lo tanto es una tarea que está hoy día encomendada a las policías a través del decreto 265. Hoy día hay presencia de las Fuerzas Armadas. La ministra del Interior hoy día se reunía con la ministra de Defensa para eventualmente buscar en el marco del decreto 265 un fortalecimiento de nuestras capacidades de control en la frontera. No quiero vincular esas capacidades de control necesariamente al resultado de que vaya a disminuir el flujo migratorio, sino más bien
lo asumo como una tarea permanente del Estado chileno y que esperamos que pueda tener un efecto en el flujo migratorio, pero no necesariamente lo tiene. Entonces, frontera. Respecto a la costa, alguien preguntó por el ingreso por la costa. Sí, quiero contarles que en el informe del Observatorio de Narcotráfico y del Ministerio Público, que nos están escuchando, y que yo siempre lo menciono, es para valorar el trabajo del Ministerio Público por lo demás, pero uno de los datos que se entrega es que a propósito de la pandemia, de los cierres de fronteras, y por tanto de la dificultad del tráfico terrestre, uno de los fenómenos que se produjo es que se estima que un porcentaje alto del tráfico se está produciendo vía marítima. Y por lo tanto, sin duda que el control marítimo de los puertos y de las costas pasa a jugar un rol muy importante. Entonces, ante la pregunta como que le faltaba algo, quiero decirle que Directemar, que en la práctica de la Policía Marítima, está incorporada en los consejos regionales contra el crimen organizado y también están incorporadas las unidades de coordinación estratégica, que es donde se concentra la información para ver qué información puede ser útil para perseguir el crimen organizado. No sé, y me declaro aquí, Catalina, como un tema de análisis, si es que la actividad forestal o la actividad forestal contratista puede ser incorporada como una actividad económica que tenga que reportar a la unidad de análisis financiero. Más bien me comprometo a mirarlo. Respecto a las preocupaciones por el crédito BID, presidente, yo desde ya le ofrezco venir a exponer cuando usted lo estime. Las condiciones del crédito BID no es menor, son 48 millones de dólares de crédito BID. Uno de los elementos que lo ha marcado es la baja capacidad de ejecución. Si me equivoco me pueden corregir después, pero por lo menos cuando asumimos el nivel de ejecución era muy bajo, el 1% parece que se había ejecutado el año anterior. Este año vamos a lograr ejecutar aproximadamente 7.000 millones de pesos y nos hemos puesto el desafío para el año 2023 de ejecutar 35.000 millones de pesos. Yo me reuní con los representantes del BIP con el objeto, presidente, de poder tal vez ampliar el ámbito de los tipos de compras y adquisiciones que se pueden hacer con el crédito BID, con el objeto de que no se destinen a los viajes que usted plantea, presidente, sino que se destinen efectivamente a cerrar carencias tecnológicas, de equipamiento o de recursos humanos que tienen las instituciones que están cumpliendo funciones en nuestro país en materia de seguridad. Hubo un acuerdo con el BID en esa materia, por lo tanto nos autorizó a ampliar nuestro arco de inversión de recursos. Lo que sí es un límite claro es que no podemos adquirir nada que tenga que ver con equipamiento militar o equipamiento armado. Y eso es natural, pero la disposición respecto al crédito BID por su magnitud, de que cuando ustedes lo estimen nos indiquen y podemos venir a exponer cuál es la situación y qué es lo que se está proponiendo en materia del crédito BIP. Bueno, ya se aclaró la urgencia de este proyecto de ley. Respecto a Carabineros y PDI, a través suyo, presidente, al senador Van Rysselberghe, en donde uno va, piden más dotación de carabineros, piden más vehículos de carabineros, y piden normalmente apurar la inversión en infraestructura policial. Y donde uno va, piden también mayor eficacia en la persecución penal y por tanto mejores resultados, muy vinculados a la policía de investigaciones, porque no es la única, pero normalmente los fiscales, ¿cierto?, concurren en sus procesos investigativos a la policía de investigación. Solo le puedo decir, a través suyo, presidente, al senador, que es una materia que estamos analizando y solo quiero colocar algunos elementos. ¿Cómo se aumenta la dotación de carabineros sin un proceso tan largo? Un desafío que pudiera tener varias respuestas que hay que analizar. Una de ellas es eventualmente, por ejemplo, hacer uso de la modificación a la ley orgánica de carabineros para tener una mayor disposición de llamado, de lo que se denomina llamado a servicio. O sea, de contratar carabineros que cumplieron, se retiraron y que tienen una hoja de vida intachable y que eventualmente pueden ser contratados para cumplir funciones, lo que permite liberar personal para ir a la calle.
a ir a las tareas de seguridad en la calle. Bueno, eso requiere recursos, requiere una modificación a la ley orgánica porque tiene un tope y también requiere dimensionar los recursos. Es una línea que estamos explorando. Quiero dejarlo así para que... Segundo es disminuir el tiempo que Carabineros tiene que disponer para labores administrativas. Una posibilidad, por ejemplo, es perfeccionar o modernizar de una manera muy potente lo que se ha denominado la comisaría virtual, de manera que una mayor cantidad de actividades que las personas tienen que hacer presencialmente, que ocupa hora hombres, Carabineros en las celdas, se pueden realizar de manera informática. Y la tercera es la contratación de personal por resolución, que es personal civil. Y que por lo tanto el personal civil que se contrata puede reemplazar funciones administrativas de Carabineros. Todos estos elementos hay que analizarlos, no es tan simple, pero decirle que está ahí en nuestra mente, y hemos pedido un análisis detallado de cuál es la viabilidad en materia de gestionar una política de esta naturaleza y cuál es el costo presupuestario de cualquiera de esas alternativas. En materia de vehículos, contarles que la operatividad de los vehículos de Carabineros ronda en torno al 69%, 70% como promedio. Hay algunas comunas que tienen el 80, el 90 y hay algunas comunas que tienen el 40, por lo tanto es un promedio. Y solo para que tengan en la mente, el promedio de vehículos de la dotación de Carabineros está en torno a los 6.000. Esa es aproximadamente la dotación. ¿Cuánto debería ser la dotación de vehículos de Carabineros? Es una buena pregunta, porque esa es la dotación que hay, no significa que es la dotación que se requiera. Algunos dicen que debería ser 9.000 y por lo tanto que nos faltarían 3.000. Y de los 6.000 que tenemos, normalmente en promedio hay 2.000 que se mantienen fuera de operación. Nosotros nos hemos puesto el desafío de llegar a un porcentaje de operatividad este año del 80%. O sea, subir un 10% la operatividad de los vehículos policiales. Y para eso hemos constituido un comité permanente entre Carabineros de Chile, la Dirección de Presupuesto y la Subsecretaría del Interior, que sesiona en la subsecretaría con el objeto de hacer algo que es bien importante, que es que si hay que reparar un vehículo, que se puede reparar, incluso que puede tener una falla mecánica leve, no nos demoremos un año, sino que nos demoremos un mes. Eso es lo razonable. Y por lo tanto, para lograr eso, y que permitiría subir el porcentaje de operatividad de los vehículos, hemos constituido un comité tripartito entre la DIPRES, Carabineros y la Subsecretaría del Interior, con el objeto de agilizar todo proceso que como resultado tenga o colocar a disposición un vehículo que sirva para la seguridad de la población. Contar, y finalmente para la última respuesta, que no me acuerdo quién la planteó. Diputada Gamuri, tras suyo, presidente. La Policía de Investigaciones ha firmado en algunas regiones de Chile con el Ministerio Público, los fiscales regionales, un convenio de lo que se ha denominado modelo de investigación preferente. Lo digo a propósito de a qué dedicamos nuestras capacidades investigativas. ¿Las dedicamos al consumo personal? ¿Las dedicamos al microtráfico? ¿O lo dedicamos al tráfico de drogas? Lo razonable es dedicarla al tráfico de drogas y por lo tanto está encuentro, aprovecho a propósito que ya me comprometí a revisarla, pero creo que el sentido común es a qué destinamos nuestros recursos policiales y a qué destinamos nuestros recursos y nuestras capacidades investigativas. Entonces, y en ese sentido quiero decir que estamos alineados en términos de que los recursos investigativos hay que fortalecerlos, hay que aumentar sus capacidades, pero también hay que dedicarlos a aquellas investigaciones que tienen mayor efecto respecto a la seguridad de la población. Muchos de los delitos que ocurren, a propósito de lo que está en la opinión pública, si uno compara los delitos de mayor connotación social en materia de cantidad de delitos de mayor connotación social que van durante el año 2022 y los compara con el año 2021, va a encontrar que hubo un aumento importante, 30%, 40%. Eso ocurre porque el 2021 los delitos cayeron un 40%. Si uno lo compara la cantidad de delitos de mayor connotación social con los del año 2019, se da cuenta que estamos en una situación prácticamente similar en términos de cantidad de delitos de mayor connotación social. Por lo tanto, uno no podría decir que hay un cambio sustancial en ese
en ese factor entre el 2019 y el 2022. Pero si uno va a qué tipo de delitos se cometen, uno tendría que decir que hoy día se cometen más homicidios. Y que por tanto efectivamente seguimos con una tendencia persistente desde hace 10 años hasta la fecha de aumento del delito de homicidio. Y por tanto los homicidios son un delito que además es muy violento y además se produce cada vez más en la vía pública. Y además se produce mucho más con armas de fuego. Por lo tanto, la conmoción pública que produce ese tipo de delitos es alta y viene aumentando en términos de cantidad. Y lo otro que está muy presente tiene que ver con el robo con violencia. Digo esto a propósito de la mención anterior porque estos delitos, no todos, pero una parte importante de estos delitos están vinculados al crimen organizado. Y por lo tanto, en la medida que uno destina recursos del Estado, de las instituciones del Estado y recursos investigativos a golpear al crimen organizado, puede tener mejores resultados a la hora de pensar en controlar los delitos más graves como pueden ser el homicidio o el robo con violencia. Y por eso es que es bien importante la discusión de a qué se destinan los recursos policiales de los cuales dispone el país, para efectivamente tener mejores resultados en materia de seguridad para la población. Y en ese sentido, presidente, a través suyo, la diputada, creo que estamos completamente alineados en esa tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada, tenemos 10 minutos y tenemos que terminar un proyecto de ley hoy día, pero si usted le doy un minuto para que diga lo que quiere decir. Un segundo, ni siquiera un minuto, presidente. Agradecer por su intermedio, presidente, la disposición a que revisemos esto y vaya en la correcta dirección de hacernos cargo de nuestro compromiso programático y que está esperando la comunidad. Pero quiero dejar planteado aquí, no para resolverlo, que creo que no podemos sacar de la ecuación la realidad de las mujeres microtraficantes en Chile. Lo hemos visto en la bancada feminista, nos preocupa muchísimo. En el norte llegan a ser más del 80% de las privadas de libertad, lo están por ley de droga, a nivel nacional el 52%. Entonces, ¿cómo esto afectaría? Ahí tenemos que hacernos cargo porque hay una situación particular que desde la bancada feminista la queremos presentar. Solo quería anunciarlo porque creo que es un tema relevante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, señor subsecretario, le agradecemos mucho. Y a los señores senadores les pido que con paciencia veamos rápidamente las indicaciones que nos quedan del proyecto de robo de madera, a ver si lo sacamos hoy. Doña Leslie Sánchez, le esperamos ahí en la... La leñadora. Exacto. Bueno, chao. Muchas gracias. Muy bien. Chao, presidente. Muchas gracias. Bien, señor secretario, vamos con las 3 indicaciones que nos quedan, según usted me ha dicho, que son 3. Así es, ¿no? presidente. Alguna que se quiera reabrir veremos, pero en fin, ya. No tendría por qué reabrir. ¿Me permiten, señores senadores? Vamos a reanudar la sesión. Presidente, senadores, hay que, en el texto comparado, hay que ir a la página 9. La indicación que tenemos que revisar en este momento es la indicación 1.4, que es de su excelencia el presidente de la República, que tiene por objeto introducir una modificación en el artículo 9 bis, aprobado en general. Este artículo 9 bis establece la obligatoriedad de contar con guías de despacho electrónicas para la producción, venta, almacenamiento, depósito, mantención o acopio de troncos o trozas de madera que no sean de especies nativas, provenientes de terrenos o bosques nativos. La indicación propone hacer una excepción a esta norma en el sentido de que esto no sea necesario cuando se pueda justificar debidamente. Conversamos previamente a esta reunión con la asesora del Ministerio de Interior en el sentido de enmendar la redacción propuesta para, en vez de la fórmula que se propone, que es con un punto seguido, salvo que se puedan justificar debidamente, decir, salvo que dichas actividades, es decir, la producción, venta, almacenamiento, etcétera, se puedan justificar debidamente, porque en la forma que está planteada como que no da cuenta necesariamente de que esa es la excepción que se quiere considerar. ¿Esto se refiere a cuál de los incisos? Es un artículo, lo que hace que es un artículo bastante largo el que... No, es, presidente, solamente al artículo 9 bis propuesto, en la página 9. El 9 bis, perfecto, ya, ok. Es solamente en el 9 bis, presidente, insisto, el número 2 de este artículo propone incorporar modificaciones, o más bien dicho, propone incorporar artículos 9 bis, ter, quater y quinques.
La indicación que solamente debe comentar la comisión, salvo que estime otra cosa respecto a cuestiones que ya se han visto, es la indicación 1 quater, que es la que, como le digo, hace excepción a la exigencia de la guía de despacho electrónica cuando se pudiera justificar debidamente que la persona tiene algún tipo de fórmula documental o de otra naturaleza para justificar que la producción, venta, etcétera, la ha hecho de manera adecuada. Sí, por favor, doña Leslie, sí. Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señores senadores. Las indicaciones que estamos revisando dicen relación con la segunda hipótesis que generamos con este proyecto de ley, ¿cierto? Y con su voto favorable en regular la tenencia de madera de manera injustificada, ¿cierto? Al generar esta figura tenemos que, a su vez, regular dos entidades que hacen control de esta materia. Uno es el Ministerio de Agricultura y el otro el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, lo que estamos haciendo en esta hipótesis que estamos regulando es ampliar la situación, digamos, fáctica en la que una persona pueda tener madera y cómo acreditarla para la fiscalización que hace el Ministerio de Agricultura y posterioridad a los incisos que vienen respecto al Servicio de Impuesto Interno. Eso es. Y la redacción que propone la Secretaría es mucho más acorde y queda, digamos, para el fraseo de la norma queda mucho mejor con la fórmula que ha señalado el secretario. Pero están directamente relacionadas con eso, con la facultad de fiscalizar la tenencia del arma o la compraventa de armas, etcétera, etcétera. Perdón, de madera. Perdón. Se ofrece la palabra. ¿Quién está pidiendo la palabra? Sí, sí, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En relación a la indicación que estamos conversando, en primer lugar, quisiera señalar que, de acuerdo a lo que hemos conversado en general con las víctimas de este tipo de delitos, toda la documentación vinculada con los temas tributarios asociados a esta materia son fundamentales para la investigación de este tipo de delitos, desde que ello nos permite efectivamente identificar a los perpetradores y a todos los actores que inciden en cometer la sustracción de madera. En este contexto, flexibilizar el texto original, como estaba planteado, no estamos de acuerdo con esta postura ni con esta indicación, sobre todo considerando que el inciso segundo del artículo 9 bis señala expresamente que a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda se establecerá la forma en que se acreditará y se hará cumplimiento a la obligación señalada en el inciso precedente. Esto quiere decir que esta materia, en detalle, va a estar regulada por el reglamento que acabo de señalar. Por tanto, no tiene mayor sentido esta incorporación, dado que está abriendo una posibilidad de una justificación que en definitiva va a estar regulada en el reglamento según corresponde, de acuerdo al texto del artículo 9 bis. Muchas gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra del senador Van Rieselberghe. Gracias, presidente. Sumarme a lo dicho por el Ministerio Público, a mí no logro encontrarle sentido a esta indicación. El análisis nuestro es que cualquier productor, por pequeño que sea, hoy día tiene acceso a las aplicaciones del Servicio de Impuestos Internos para tener guía de despacho, incluso cuando se está offline. En consecuencia, con esta indicación se estaría legislando en contra de las políticas que se han implementado hasta en el mismo Ministerio de Hacienda en relación a la evasión, pero además se flexibiliza o se abre un agujero, digamos, en este proyecto, en la línea de lo que acaba de mencionar el Ministerio Público, que me parece que es muy delicado. Eso, presidente. ¿La sometemos a votación o senador? Pero usted tiene la palabra. Primero, presidente, la representante del Ministerio habla de que en esto lo va a acreditar el Servicio de Impuesto Interno. El Impuesto Interno no puede acreditar algo que va en contra de las normativas propias de ellos. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema de fondo y por lo tanto creo que no esta indicación va totalmente en el camino contrario de lo que el propio Ministerio, como lo han dicho las dos personas que intervinieron antes. No hay otra forma para impuestos internos que no sea la guía de despacho que puedan ellos justificar, ni siquiera un contrato privado les sirve. Gracias, presidente. Bien, sometemos a votación, secretario. Señor presidente, pone en votación la indicación 1 quater. Senador Van Rieselberghe. Senador Provence. En contra. Senador Quintana. A favor.
Presidente. En contra. Resultado de la votación, 3 votos en contra, 1 voto a favor. En consecuencia queda rechazada esta indicación 1 cuáter. A continuación, presidente, solamente hacer la referencia, la indicación número 2 ya fue aprobada por la comisión en una anterior revisión, que es la indicación de los senadores García, del senador Aravena, García y Provence, y la indicación 3 fue retirada por sus autores, lo mismo que, entiendo yo, la indicación 4 que también fue retirada. De tal forma, presidente, siguiendo con la discusión, hay que ir a la indicación 4 bis de su excelencia el presidente de la República. Me parece en una línea similar a la anterior. Que hagamos, sin embargo, yo esta la voy a aprobar en todo caso. Sí. Bueno, señala que en el ejercicio de su facultad deberán controlar que el transportista lleva consigo durante el transporte de troncos o trozos de madera la respectiva guía de despacho electrónica. El Ejecutivo propone agregar que fuera la guía de despacho u otros documentos auténticos. Esa es la indicación 4 bis del Ejecutivo. El Ejecutivo, al parecer, quiere... ¿Dónde está? Adelante, por favor. Perdón. Eso sí que lo puedo plantear. Sí, perdón, simplemente lo agrego. Si efectivamente acá está una propuesta que está en la carpeta de los senadores que propone, haciéndose parte de las sugerencias de algunos senadores. U otro documento público o auténtico. Exactamente. Es decir, la indicación sería u otro documento público o auténtico en vez de u otros documentos auténticos. Esa es la propuesta. Adelante, por favor. Lo que ocurre, presidente, muchas gracias, pero lo que ocurre es que recuerden que en el inciso segundo, al inicio del proyecto de ley, en la indicación 1G quedó pendiente, ¿se acuerdan? Sí. Porque nosotros teníamos que traer una fórmula de fraseo más adecuado para el tipo penal que estamos regulando y que satisfaciera, digamos, las sugerencias que hizo el senador Provence en su oportunidad de que nos acotáramos, digamos, la realidad mercantil de la materia, que eran guías de despacho, y lo señalado también por el senador Buenchumilla en su oportunidad, de que también existen otros tipos de transacciones, pero que tienen que quedar claramente regulados en los documentos acordes para ese tipo de transacciones. Por lo tanto, atendido el 1G y que el escenario a regular es el mismo de la indicación que acaba de someter a votación el presidente, es que la propuesta que trae el Ejecutivo es la que consta en sus carpetas y en la que consagramos efectivamente las guías de despacho, las mantenemos como redacción de los preceptos y solamente le incorporamos ciertos documentos públicos o auténticos, que es la frase que utiliza el Código Penal en general durante, ¿cierto?, cuando regula temas como esto o que quiera darle un contenido más fidedigno al documento que acredita la transacción comercial. Por lo tanto, creemos que satisfacemos los requerimientos de los senadores presentes que hicieron el requisito en torno a la seguridad y a la certeza comercial de la transacción, como al senador Buenchumilla, que también quería que hubiera algo de flexibilidad en la interpretación. Así que creemos que esa sería la más adecuada, tanto para la pendiente G y para la actual. Gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra? ¿La sometemos a Señor presidente. Perdón, sí, veo que está el Ministerio Público pidiendo la palabra, pero como usted me había pedido la palabra, se la dio usted primero, senador. Tiene la palabra, señores del Ministerio Público. Muchas gracias, señor Perdón, presidente. es que no leo los nombres desde la pantalla acá, lo siento mucho. Sí, no se preocupe. Está oscuro, está muy poco visible los nombres, desgraciadamente. Álvaro Murcia. Don Álvaro tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En relación con lo que estamos conversando, actualmente existe un grave problema de fiscalización en cuanto a la documentación oficial que deben revisar las policías, lo que se resolvía con la modificación al exigir la guía de despacho. No obstante, con la indicación del gobierno, la posibilidad de solución que incorporaba el proyecto de ley no resultaría útil, dado que abre la posibilidad a otra documentación auténtica, o no sé, tengo la expresión porque no tengo el documento acá, pero guía de despacho es lo que se utiliza, lo que exige, y de acuerdo a la documentación tributaria, y además de ello tenemos que pensar en sectores rurales. Las policías tienen que tener la capacidad de poder fiscalizar aquello. Entonces, si tenemos una expresión tan amplia como documentos oficiales,
en realidad va a ser sumamente difícil que se efectúe una fiscalización eficiente, mientras que si estamos hablando de guías de despacho, es mucho más claro y directo a fin de que Carabineros pueda ejercer su rol fiscalizador. Eso por nuestra parte, muchas gracias. Vamos a someterlo a votación porque a ver si terminamos ya esto definitivamente. Porque Presidente, ¿me permite? Sí. Yo sé que estamos con poco tiempo. No, voy a pedir autorización para prorrogar la sesión 10 minutos solamente. Ya. Yo corro detrás suyo. El único punto en esto es que ¿cuáles son los otros documentos públicos que pueden servir para que contrato, por ejemplo. Para que no, porque para impuestos internos no es. No lo es. Si aquí el problema es impuesto interno. Entonces, si usted pone un contrato, el contrato es un contrato entre usted y otra persona, pero para transitar por un camino público, sea cual sea el origen de este camino, es solamente la guía de despacho. Entonces ahí tenemos un problema que estamos pasando por encima por una institución que no va a respetar esto. Porque ellos tienen la facultad de decir, no hay guía de despacho, el camión queda retenido, la carga queda retenido y el conductor se puede estar detenido hasta que demuestre que la carga que lleva es de él. Por eso yo comparto lo que dice el representante del Ministerio Público, porque acá hay una entidad superior que no exige otro documento que no sea factura o la guía de despacho. Gracias, presidente. Mire, yo la verdad es que estaría de acuerdo, yo lo aceptaría, decir que, porque aquí está hablando los funcionarios policiales van a incautar las especies y el medio de transporte. O sea, una cosa es retener mientras no se presenten, y otra cosa es incautarlos directamente. Entonces me parece que si la gente puede mostrar que de alguna manera que compró eso, lo menos que podemos hacer es decir que o vale o los vamos a ahorrar. Yo preferiría, si por último, o sea, porque estamos hablando aquí, Carabineros deberá exigir del lado las guías de despacho electrónico la factura correspondiente, además de las guías y despacho, la factura correspondiente. Y si no los tiene o se niega a exhibirlos, obvio, incautarán las especies del medio de transporte utilizado. Es bastante drástica la consecuencia, ¿no? Presidente, yo entiendo que si una persona va sin la guía de despacho, alguna sanción va a tener, ¿o no? Tributariamente, o sea, no es que no le pase nada si no va con guía de despacho. Eso lo sabe toda la gente, cualquier comerciante. Otra cosa es justamente la penalidad que está asociada a esto, que se le incautan las especies. Entonces yo creo que lo que nosotros estamos buscando aquí es cómo desbaratamos el crimen organizado, no aquel que por otras razones, ¿no es cierto?, no tiene un documento, pero sí, por ejemplo, podría tener un comprobante, un contrato de trabajo, y eso, si bien no lo exime de no portar la guía de despacho, pero no le van a quitar la leña, la madera, eso hoy. O sea, muy frecuente en el mundo rural del sur, del norte del país. En votación. Presidente, yo mantengo la postura mía. Yo creo que claro. Voy a insistir en el tema de que aquí hay un tema de evasión también, que significa el fisco recauda casi 25 millones de dólares menos por temas de impuestos a raíz de esto mismo, millones de dólares. Entonces, yo creo que la guía de despacho, vuelvo a insistir, es el único documento que puede ser. La carga va a quedar requisada y él no va a poder demostrar nunca que eso, y si no lo demuestra, va a perder la carga, y si no demuestra que el camión es de él, también. O sea, hay un tema muy de fondo en esta materia, no es solamente dar una pasada, digamos, para que sea. Si esto lo queremos llevar a la persona que lleva leña, son cosas distintas. El árbol se corta la raíz, la punta, y el resto es un tronco pelado. De eso es lo que estamos hablando, que llega las ramas para la casa. Yo no estoy en contra de eso, pero aquí estamos viendo algo que el fisco lo regula de una manera tal que nadie puede transitar por una carretera o camino público si no es con una guía de despacho. Nadie. Señor presidente, muy puntual. Perdón, no, vamos a votar, señor. Gracias. Señor presidente, pone en votación la indicación. La Secretaría entiende que se hace con la propuesta modificatoria que ha señalado el Ejecutivo o en los términos que está planteado. ¿Cuál es la propuesta? Guía de despacho u otro documento público o auténtico, es decir, agregar la expresión documento público auténtico en vez de solamente documento auténtico. ¿Con ese sentido se votaría? Sí, perdón, senador Quintana, ¿queremos votar ya? Con esa propuesta modificatoria se entiende que se realiza la votación. En votación. Senador Van Rieselberghe.
Senador Provence. En contra. Señor Quintana. Presidente. La verdad es que yo tengo muchas dudas porque me hace bastante peso lo que ha dicho el senador Provence en materia de evasión tributaria, que perfectamente se podría hacer con un documento muy auténtico, como un contrato, todo lo demás, y finalmente no se paga. Así que yo me voy a abstener. Abstención del senador Insulza. El resultado de la votación son 2 votos en contra de la indicación, 1 voto a favor y 1 abstención. Que incide en el resultado. La Secretaría entiende que incide la abstención en el resultado de la votación. Correspondería en consecuencia proceder a su repetición. La damos por repetida tal cual, si les parece, para saber el tiempo. La abstención, claro, lo que pasa es que la abstención, si se mantiene, se tiene que sumar al voto de rechazo y en consecuencia, técnicamente esta indicación queda rechazada 3-1 No hay problema. en segunda votación. Última para ampliar de 3 meses a 4 meses el plazo para Sí, no me equivoco, ¿no? a ver, voy a explicar, sí, presidente, lo siguiente, no, es lo siguiente. El último artículo de este proyecto, artículo transitorio, establece un plazo de vacancia legal. ¿De 3 meses? Y luego poder agregar 4. Sí, pero lo que pasa es que, voy a tratar de explicar. Dice, lo dispuesto en el artículo 3º. No es para todo el proyecto de ley. Sí, yo lo sé. Es para lo dispuesto en el artículo 3º que establece las modificaciones que hemos estado recién viendo. Sí. Entrará en vigencia 6 meses. Después de la publicación en el diario oficial de este proyecto de ley. Y luego hay un reglamento que tiene que dictarse y el referido reglamento deberá dictarse dentro del plazo de 3 meses. En una sesión pasada la idea era acortar los plazos de vigencia de este proyecto de ley referente a esta norma y la indicación propone ampliar el plazo de 3 meses a 4 meses. En consecuencia, en vez de reducir la vigencia de la ley... Pero un mes, para la verdad es que yo no voy a hacer cuestión por un mes. Lo estaría ampliando. No, simplemente recordar lo que se había... Aprobamos el último artículo, entonces, la modificación propuesta. Muchas gracias. Se levanta, habiendo cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta.